Bueno, me presento nuevamente, soy Karen Mengarelli, ayudante de la docente Mariela Maces, de la materia Psicopatología y Neurofarmacología. Hoy también me va a acompañar Daniela González, ayudante de la Comisión de las 12 horas. Y bueno, la intención de este video es poder seguir trabajando los conceptos de la guía de lectura o del trabajo práctico de la unidad número 1. Y bueno, vale aclarar que así como venimos diciendo, la situación es complicada, entendemos las ansiedades y que este video, así como los recursos que venimos utilizando, no llegan a reemplazar la clase presencial, más que nada por su duración, porque en 10-15 minutos no se puede explicar la unidad completa, también porque no, en una grabación no se permite el intercambio. Sin embargo, es un recurso para mantener este acompañamiento, para que puedan ampliar conocimientos, es un aporte a la bibliografía, al trabajo que están haciendo los docentes con los PowerPoint, con los videos, con los links. Así que esperemos que sea de ayuda para poder aclarar esas dudas y esas inquietudes. Así que vamos a seguir un poco con esta guía de lectura. Antes que nada, les voy a mostrar el texto que está basado en lo que vamos a hablar hoy, que es el de Bourdieu, Cáncer y Psiconeuroinmunología. Está en el campus. Y bueno, este PowerPoint que armamos para responder a las guías. Habíamos quedado en la pregunta número 5, así que pasamos a la pregunta número 6, que me gustó mucho cómo empieza la introducción que hace a la pregunta, diciendo que todo estímulo produce modificaciones, ya sea en un sistema orgánico, social o en un sujeto. Y esto me recordaba a la situación que estamos viviendo, a esta pandemia, pensándolo como un estímulo que se acerca a la sociedad y produce modificaciones, porque si lo vemos a nivel cultural, a nivel económico, incluso en el área laboral, sabemos que, bueno, si lo vemos desde un punto de vista negativo, ha generado desempleo en el área gastronómica, por ejemplo, pero también implicó un avance, miremoslo del lado positivo, un avance y un impulso a lo tecnológico. Es decir, muy poca población estaba dedicada al home office, a las tareas por internet. Sin embargo, provocó un avance bastante grande, así que de una manera u otra produjo modificaciones. Podemos decir que esta afirmación se puede justificar tranquilamente viendo los resultados de la pandemia. También produce modificaciones en un sujeto. Si escuchamos las noticias, vemos las patologías más comunes como los trastornos de ansiedad, la depresión, cómo se potencializaron con esta pandemia, cómo lo vemos en familiares, en conocidos, cómo se va potenciando las patologías en el sujeto. Y también en los sistemas orgánicos vemos modificaciones en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, en el sistema incluso respiratorio, producen modificaciones. Entonces todo estímulo que viene del exterior o del interior produce modificaciones a distintos niveles. Después dice, las respuestas a esos estímulos o estresores dependerán de la confluencia de múltiples causas. Y esto lo tenemos que relacionar con lo que venimos hablando, si traemos el hilo de lo que veníamos hablando, los cambios de modelos y cómo leemos al sujeto, vemos que nos corrimos de ese modelo de causa unitaria directa para entrar al modelo biopsicosocial. ¿Y en qué se basaba este modelo? En la causalidad multifactorial. Es decir, que la respuesta que demos a un estímulo dependerá de distintas causas biológicas, psicológicas, sociales. Es decir, que dependerán de cómo confluyen y de la interrelación y causa y efecto de estas causas. Y plantea 4 tipos de factores. Primero, las características del estímulo, la intensidad, cualidad, duración, cronicidad. Es decir, no es lo mismo esta pandemia, que tiene una duración bastante larga, ya 40 días, que un robo, que quizás dura segundos, minutos, pero la intensidad puede ser mucho más fuerte que lo que estamos viviendo hoy, que si bien al principio generó impacto, ahora estamos un poco más tranquilos porque hay menos incertidumbre.
Entonces, las características del estímulo dependerán de la respuesta que demos a ese, o interiormente o personalmente, individualmente demos al estímulo. Después las características del sujeto, esto tiene que ver con los factores genéticos, las experiencias previas, circunstancias actuales. ¿Qué quiere decir? Factores genéticos con las características hereditarias o los factores genéticos. Las experiencias previas no es lo mismo a alguien que le roban por primera vez, el impacto que causa, que alguien que ya es la quinta vez que le roban el celular, que si bien es razonable el miedo, la respuesta que sea de lucha o huida, que eso es general para todos, que una persona que ya le robaron por quinta vez y pasa por un lugar que ya sabe que le van a robar, la respuesta va a ser con menor intensidad. Y las circunstancias actuales, sabemos que este contexto de pandemia lo compartimos todos, entonces no va a ser lo mismo la respuesta que demos a ese estímulo estresor. Los factores psicofísicos, los mecanismos de defensa. ¿A qué nos referimos? Esto lo podemos ver tranquilamente en cualquier otra materia. Los mecanismos de defensa como la represión, la negación, por ejemplo, que decimos que esto es simplemente como ahora surgen las teorías conspirativas, la sublimación, vemos gente pintando cuadros, aprendiendo un instrumento, un curso de otro idioma. Estos son distintos mecanismos de defensa que tomamos ante ese estímulo estresor. Las circunstancias temporales y espaciales. Esto quiere decir que no es lo mismo una persona que enfrenta, por ejemplo, si lo traemos a este ejemplo, la pandemia, solo, en otro país, sin acompañamiento, que una persona que está en su hogar, con su familia, que para algunas puede ser bueno, para otros no, pero esto habla de una red social y de sostén. Por eso por ahí se recomienda mucho esto que estamos escuchando, que aquellos que tienen tendencia a la depresión a los trastornos de ansiedad, que no se pierdan esos vínculos, ya sea por videollamada o por distintos medios, que no se pierda el vínculo y la red, digamos, la red de vínculos, justamente porque hace referencia a esto, a la red social y de sostén, que la respuesta al estímulo no será la misma. Será mucho más positiva si hay una red de sostén que ayuda a que esa respuesta sea más leve. Y después la evaluación cognitivo-emocional. Esto hace referencia a la interpretación cognitiva que se haga de ese estímulo. ¿Qué quiere decir? Que si ese estímulo se toma como amenazante y pensamos, bueno, esto salgo a la calle y me voy a morir. Digamos, eso es una connotación súper negativa. Y otros que lo tomarán como, bueno, esto es positivo porque me ayuda a bajar un cambio, me ayuda a entender el tema de las redes, a conocer lo que es el campus, el Comunidades 1. Entonces, acá vemos la diferenciación entre el carácter general que tiene la respuesta al estrés o la respuesta al estímulo estresor, que el carácter general lo vamos a ver ahora con un cuadro, pero es para todos igual. Nosotros todos reaccionamos ante el estímulo estresor por medio de dos ejes, el neurovegetativo y el hipotálamo hipófiso adrenal, pero también tiene una matiz individual. ¿Qué quiere decir? Que la interpretación es característica de cada sujeto y esto depende de los recursos con los que cuenta para dar respuesta a ese estímulo. Por eso vemos la confluencia de los factores sociales, los factores individuales, los factores psicológicos. Entonces sabemos que tiene una matiz individual, porque la interpretación depende de estas experiencias previas, depende de la red social, depende de la connotación positiva y negativa, dependiendo de la experiencia y de la historia de vida que tiene ese sujeto. Entonces, ahora vamos a ver el carácter general. La respuesta de estrés comienza en el hipotálamo. Primero se activa lo que llamaríamos la rama A, o el primer eje, que es el neurovegetativo, que tiene que ver con el sistema simpático. ¿Qué hace? Activa la glándula suprarrenal, la cual, por medio de la médula adrenal, libera adrenalina y noradrenalina. Que esto lo conocemos muy comúnmente cuando tenemos palpitaciones, cuando aumenta el ritmo cardíaco, y la respuesta va a ser diferente según cada sujeto, pero
El carácter general es de lucha o huida. Algunos salen corriendo, otros, por ejemplo, si vienen a robar, le dan lo que tienen. Esto dependerá de cada sujeto, pero el carácter es general. Y por otro lado, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que libera la hormona liberadora de adenocorticotropina, que actúa sobre la adenohipófisis y libera adenocorticotropina. Esto llega a la corteza adrenal y libera corticoides. Específicamente el cortisol, que es un glucocorticoide. ¿Por qué? Porque acelera o favorece la glucogénesis, es decir, aumentando la glucosa. Y esta, digamos, si conocemos un poco el cortisol, la función es sintetizar, hacer mitosis, que eso, si lo llevamos a biológica 1, sabemos que conlleva mucha energía. Por lo tanto, ¿qué provoca el cortisol? Que esta producción o la exposición al estrés crónico provoca una supresión o una inhibición del sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir? Y esto ya nos vamos acercando a la pregunta número 7, que hablaba de la respuesta, la respuesta inmune. Sabemos que la respuesta inmune surge para defendernos, para que el cuerpo se defienda y presente protección ante el cuerpo. Entonces, sabemos que hay respuestas que son innatas, que son adquiridas, respuestas específicas e inespecíficas. Esto no lo voy a explicar para que no se haga muy largo el video, pero lo pueden encontrar bien claro en la página 44 del texto. Y el texto hace relación a las NK, que significan Natural Killer, porque son asesinas, digamos, atacan directamente a aquellas células, obviamente que presenten algún peligro para el organismo, pero principalmente para aquellos tumores o células cancerígenas. Por lo tanto, es muy importante la función de las NK y hace relación a que los factores psicosociales que producen el estrés lo que hacen es disminuir su función o también su número, la cantidad de las NK. Por lo tanto, y dice el texto que estas células son el puente entre los factores psicosociales y la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, hace referencia a que aquellas actividades que tienen relación con la relajación, la imaginación guiada, producen un mayor número de las natural killer y aumentan su actividad. Por lo tanto, fíjense que es importante esta relación. Y además, por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina producen o provocan la liberación de citoquinas. Las citoquinas son linfocitos, digamos, que pertenecen al sistema inmunitario, pero lo que hacen estas citoquinas es influir sobre el metabolismo, por ejemplo, de la serotonina, de la dopamina, que estas son hormonas y que son bien características de la depresión. Así que fíjense cómo se van relacionando no solamente el sistema inmunitario con el sistema nervioso, sino también con el sistema endocrino. Es más, el hipotálamo pertenece al sistema límbico, que tiene que ver con todo lo emocional, con todas nuestras motivaciones. Por lo tanto, esta es la relación que intenta esta pregunta, que es se resume, digamos, en la PINE, en la psicoinmunoneuroendocrinología, porque justamente es una metodología integradora que ya no se piensa en las enfermedades pertenecientes a un solo sistema, sino en el tratamiento a partir de las tres. Esto ahora lo va a ampliar mejor Dani cuando hable de los postulados de la PINE. Pero fíjense la importancia de esta relación porque va a determinar el tratamiento que nosotros vamos a seguir con un sujeto. Así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Bueno, mi nombre es Daniela González. Yo soy ayudante de la profesora Manira Maces a las 12 horas. La idea de este video es poder explicar el PowerPoint que subimos hace unos días con Karen. Bueno, poder dar una breve explicación sobre algunas temáticas para también poder responder la guía de preguntas que le dieron los docentes.
para hacer. Bueno, yo voy a arrancar con qué es la psiconeuroendocrinología. Es importante pensar que el ser humano no es solo cuerpo ni solo mente, sino que son múltiples dimensiones, muchas cuestiones para tener en cuenta. No se puede pensar solamente como la conjunción de los tres sistemas, el sistema inmune, el nervioso y el endocrino, sino también pensarlo como una conjunción de otras cuestiones que también se ponen en juego. La cuestión emocional, la cuestión vincular, lo que tiene que ver con lo cognitivo y a su vez también otras dimensiones que se ponen en juego, biológica, cognitiva, socioeconómica, espiritual, que son sumamente importantes para pensar la complejidad de lo que es un ser humano. Y también, esto me gustaría explicarlo con un ejemplo que hay en el texto de, bueno, una persona, una señora le dicen por qué tiene cáncer y la respuesta fue porque murió su pareja. Entonces lo que pensábamos con este ejemplo es la importancia de lo emocional, de las vivencias, cómo producen cambios químicos en lo biológico. Estas sustancias químicas son las que modifican lo somático y producen ciertos síntomas. La psiconeuroinmunoendocrinología tiene cierto, bueno, y ella lo que se dedica es a estudiar estas consecuencias, digamos, que tiene lo emocional en lo físico, si se quiere, cómo se piensa como un conjunto. Bueno, podemos pensar ciertos postulados. Estos postulados son la intermodulación multifactorial y multidimensional, donde explica estas dimensiones que yo antes mencioné, y también la convergencia temporal, la epigenética y plasticidad. Bueno, explico brevemente un poco de estos postulados. El primero tiene que ver con, bueno, como pensábamos al ser humano como una cuestión compleja, como pensarlo de una forma holística, digamos, pensar cuerpo, mente, espíritu, el entorno como una unidad, para poder entender esa complejidad del ser humano. Entonces lo explica a partir de 5 dimensiones. La dimensión biológica, que está relacionado con cuál es el estado de los sistemas del organismo, cuáles son las conductas basales, digamos. Los hábitos, alimentación, ejercicio. Después tenemos la dimensión cognitiva, que influye lo que tiene que ver con los pensamientos, las creencias, que a su vez fueron desarrolladas y construidas a lo largo de la vida de cada individuo en particular. La dimensión psicoemocional y vincular, que también incluye distintos factores de la personalidad, emociones, vínculos afectivos, sociales, que estos pueden ser tanto conscientes como no conscientes. La dimensión socioecológica, que es la que constituyen los factores socioeconómicos, culturales, físicos, ambientales. La influencia que esto tiene, que esto me parece muy importante mencionar, un ejemplo muy claro, que ciertos sectores vulnerados de la sociedad, podemos pensar, un niño no tiene las necesidades básicas solventadas desde muy pequeño, es probable, o sea, si se quiere podemos diferenciarlo con un niño que pertenece a clase media, donde sus necesidades básicas sí están solventadas y también algunas otras cuestiones donde podemos pensar desarrollos diversos. La dimensión espiritual y trascendental, que se trata como el sentido de la vida, lo que tiene que ver con los valores, las motivaciones. Bueno, por otro lado tenemos la convergencia temporal. Esto brevemente es cómo
cómo los estímulos son procesados de acuerdo al estado psicológico presente de ese momento y los factores que condicionan eso, genético, biológico, psicológico y social. Es importante entender que en la historia del ser humano, tanto las circunstancias del presente como las expectativas o los proyectos a futuro constituyen vivencias que estimulan una secreción molecular, digamos, ¿no? Que esto da distintas respuestas y es sumamente importante tenerlo en cuenta. En este postulado aparece el término de la memoria, cómo pensar es la importancia de la memoria para pensar la cuestión de lo emocional en conjunto. No podemos pensar la memoria por fuera de una emoción, que es lo que hace colorear, si se quiere, a los distintos recuerdos. Y también, no solo la memoria se refiere a lo ontogénico, a la historia de la persona, sino también a las memorias filogenéticas. Estas memorias tienen que ver con lo evolutivo, con lo que viene pasando por la cuestión de la existencia de la humanidad. Otro postulado es el de la epigenética y plasticidad. Es importante pensar en la cuestión individual y en la subjetividad, tanto de lo filogenético, lo genético y lo ontogenético. Entonces, explica este postulado, lo que explica es que se han realizado muchos estudios y se ha comprobado que los genes no son determinantes, que el material genético se mantiene durante toda la vida influenciado por distintos ámbitos de la vida cotidiana, y a su vez la expresión de estos genes es lo que varía, digamos. Eso es lo más interesante, y también los distintos mecanismos epigenéticos que se van activando. Después tenemos lo de la plasticidad cerebral, que es un concepto sumamente importante. Es pensar cómo la posibilidad funcional que tiene el sistema nervioso para adaptarse, ¿no? Aparece también el concepto de la neuroplasticidad, que es sumamente importante, que es la capacidad de producir cambios estructurales y funcionales por efectos de influencias endógenas y exógenas, tanto del interior como del exterior. Y por otro lado, en consonancia con esto, también me gustaría explicar brevemente o definir el concepto de vulnerabilidad, resistencia y resiliencia. Estos tres conceptos no se pueden pensar por separado y también tienen correlación con lo que hablábamos anteriormente de la plasticidad. La vulnerabilidad, pensarla como una condición potencial, digamos, como de predisposición, producto de diversos factores y de las condiciones que hablamos antes, de lo multidimensional, como aparece. A su vez, también aparece el concepto de resiliente, la resiliencia, que es, bueno, depende de los recursos, protectores, las expectativas sobre el futuro, positivas o negativas. La red vincular es cuán fortificado o cuán positivamente va a poder responder, si se quiere, o constituirse un poco ese ser humano. Y a su vez también se pueden tener en cuenta habilitar ciertas defensas que ese ser humano tenga para enfrentar las distintas situaciones de la vida. Y acá aparece tanto este concepto de resiliencia como el de resistencia, como si fueran opuestos, y en realidad es importante diferenciar que lo de resistir y sobrevivir aparece más como, bueno, ante determinada situación
la posición activa o la actitud activa que se tiene para modificar los distintos factores que atentan contra una persona. Entonces ahí la persona podría utilizar determinadas estrategias para poder evitar o modificar aquellas cuestiones que le produzcan sufrimiento. Entonces ahí también podemos diferenciarlo con esto de la resiliencia. Bueno, espero que este videíto les haya servido y bueno, nos seguiremos encontrando en otros espacios virtuales por ahora, así que bueno, saludos. Bueno, para finalizar, recién Dani les hizo referencia a los postulados de la PINE, a las diferencias entre los conceptos de vulnerabilidad, resistencia y resiliencia. Y vamos a terminar con las últimas preguntas de la guía, que constaba de 5 preguntas. La 10 les pedía la diferencia entre los conceptos de bioética, psicoética y deontología, que esto se puede ubicar muy fácilmente en el texto. La 11 hablaba sobre, si no me equivoco, las funciones del código de ética, que esto también está en el Word que le subimos del PowerPoint de Francisco Muraca. Y por ahí presentaban algunas dificultades para diferenciar la 12 y 13-14, que la 12 habla principalmente de los principios psicoéticos básicos, que son estos 4 de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Las reglas psicoéticas, que está la de confidencialidad, veracidad y consentimiento válido, y la de fidelidad a las promesas hechas. Todo esto está brevemente detallado dentro del Word, que esto no estaba en el PowerPoint, pero nosotros se lo detallamos para que tengan idea de qué se trata en cada uno de esos, pero estos son los principios y las reglas. La última pregunta hablaba de las condiciones éticas mínimas para los profesionales de la salud mental. ¿De qué trata esta pregunta? Que la pueden encontrar en el final del texto de Tarragó, de cómo el profesional debe desenvolverse en su vida, es decir, por eso dice del hacer correcto a ser éticamente correcto, porque habla de las cualidades de personalidad del profesional, los criterios de moral, digamos, sus valores, sus principios, qué considera como normas éticas, cómo toma sus decisiones, es decir, cuáles son sus propios ideales éticos. Por lo tanto, es más de lo que ustedes puedan encontrar de ese texto que les parezca, digamos, pertinente para los profesionales de la salud mental, es decir, cuáles son esas condiciones que se requieren para un profesional de la salud mental. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando la unidad número 1. Si quedan dudas o algo nos pueden escribir y ya nos estamos introduciendo a la unidad 2. Así que bueno, esperamos que haya sido de utilidad y nos estamos viendo en las redes sociales.